La transformación no es solo un cambio, sino una modificación completa que puede remodelar la forma, la apariencia o la condición. Segunda de Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. El mundo que nos rodea está cambiando constantemente. Lo que una vez parecía imposible, como volar a través de continentes o ver a alguien cara a cara a través de una pantalla, se ha convertido en parte de la vida cotidiana. A medida que el mundo cambia, la transformación a menudo se vuelve esencial. Los sistemas o estructuras en los que hemos confiado pueden empezar a frenarnos o limitar el progreso. El Ejército de Salvación ha servido fielmente en Sri Lanka durante más de 140 años. Pero a medida que miran hacia el futuro, algunos de los sistemas de financiación tradicionales ya no pueden sostener el ministerio de manera eficaz. El aumento de los costos de los servicios públicos dificulta que los cuerpos paguen las facturas y muchos oficiales no pueden recibir su asignación completa. Estos desafíos han impulsado a los líderes del Ejército de Salvación en Sri Lanka a transformar su estrategia financiera para crear un futuro más sostenible. Las ofrendas de los servicios mundiales del territorio central de Estados Unidos se están utilizando para desarrollar proyectos generadores de ingresos para cuerpos y divisiones en todo Sri Lanka. Una vez que estos proyectos estén establecidos, proporcionarán recursos financieros a los cuerpos locales para el ministerio y las necesidades prácticas. En el Cuerpo Central de Colombo y la Oficina de Distrito de Rambucana están aprovechando el recurso natural de la luz solar. Se instalarán nuevos sistemas de energía solar en estas ubicaciones, lo que ayudará a mantener bajos los costos de los servicios públicos. Cualquier exceso de electricidad producido a través de sus sistemas se inyectará a la red nacional y generará ingresos para el Ejército de Salvación. En el distrito de Kandy, el Cuerpo de Gampola está estableciendo una pequeña tienda donde se venderá gacha. También están pintando un aula existente, que comenzarán a utilizar para generar ingresos a través de las cuotas de la matrícula. El Cuerpo de Matale está renovando un espacio sin usar en la parte trasera de su edificio para crear 2 tiendas y un aula, lo que generará ingresos por alquiler. En toda la isla, un programa piloto para actividades generadoras de ingresos permitirá a 6 cuerpos iniciar proyectos de apicultura, cría de pollos y horticultura. Miel, huevos y productos de estos proyectos generarán nuevas fuentes de ingresos para el cuerpo, permitiendo al Ejército de Salvación servir a la comunidad y ampliar su alcance. De cara al futuro, el territorio de Sri Lanka planea expandir estas iniciativas por todo el territorio. Así como el territorio de Sri Lanka está transformando su estrategia de sostenibilidad, podemos reflexionar sobre nuestra propia mayordomía y generosidad. Hay cambios que podamos hacer en nuestra propia vida para reducir gastos o generar ingresos para los servicios mundiales de abnegación. Dejar de comprar un café o una chocolatina podría permitirle aumentar sus donaciones de abnegación a los servicios mundiales. ¿Tiene alguna habilidad o talento que pueda usar para generar ingresos adicionales que podrían donarse a los servicios mundiales? Sus generosas donaciones hacen posible estos proyectos, allanando el camino para un futuro sostenible. Unámonos a nuestros hermanos y hermanas en el territorio de Sri Lanka para celebrar la obra transformadora del Espíritu Santo y comprometámonos a ser agentes de transformación en nuestras propias familias, cuerpos y comunidades.